principal. Este es mi servidor principal, que tiene la dirección IP, ya tiene 2 tarjetas de red, y la segunda tarjeta que yo le agregué ya tiene un direccionamiento estático, tiene la 172.16.0.5 con máscara 24. Como ya les había indicado, la configuración de esta tarjeta está de manera estática. ¿Listo? Eh, Tengo en este momento pausada el segundo servidor porque voy a hacer primero, pues puedo tener los dos al tiempo encendidos o bueno, el otro lo tengo pausado por el momento. Voy a mostrarle la configuración que debemos realizar en este primer servidor. Como les decía, ya tengo, ya saben, en este servidor, pues ya tengo configurado mi servicio DNS. Eh, Como ya sabemos, acá tenemos los archivos de configuración. Eh, en este archivo tengo mi zona principal o zona directa, y en este otro archivo tengo lo que es mi zona inversa. Y acá en este archivo, como ya sabemos, es donde tenemos agregadas nuestras zonas como tal. Profe, qué pena una pregunta. Les voy a mostrar, señor, les voy a mostrar la configuración de cada uno de los archivos. Entonces, hasta el momento esto era lo que habíamos realizado para el funcionamiento de nuestro DNS principal. Normalito. Vamos ahora a hacer algunas configuraciones adicionales para que eh, funcione nuestro servidor DNS secundario. ¿Quién me iba a preguntar algo? Ahí, listo, entonces continúo. Hasta el momento eso es lo que hemos venido realizando, eso es lo que configuré o configuramos o debimos todos configurar, basado pues en su direccionamiento, su nombre y dominio de la máquina para que funcione su servidor DNS. Bueno, antes de configurar algo, pues voy a hacer acá una prueba. Bueno, voy a verificar acá un archivo que ustedes ya saben que se nos desconfigura, que es el resolve.conf. Y acá tengo que configurar o agregar la dirección IP de mi servidor. Guardo cambios y salgo. Voy a reiniciar el servicio del DNS, el BIN 9. Y si yo hago un NS lookup, eh, ahí me está resolviendo. Me está resolviendo por IP. Me está respondiendo con el nombre. O si yo hago acá al nombre, debian.empresa.local, me está resolviendo. O al otro apuntador que tengo allá. Efectivamente, le estoy preguntando al servidor y me está dando respuesta
Le estoy preguntando al servidor y me está dando respuesta. Está funcionando mi servidor DNS normalito, principal, funciona. Me responde tanto por nombre como por IP. Entonces, vamos a entrar a mi archivo principal donde tengo mi zona directa y vamos a agregar la siguiente configuración. A mi otro servidor, este servidor que es el principal tiene la dirección IP 172.16.0.5. El otro servidor tiene la terminada en 6, 172.16.0.6. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agregar, voy a agregar el nombre de mi otro servidor. Mi otro servidor se llama sdebian 2. Obviamente tienen el mismo dominio. Ya saben que este servidor se llama sdebian, este es mi dominio, y este es el nombre del servidor 2, sdebian 2, y obviamente es el mismo dominio. Y voy a hacerle acá un apuntamiento también eh, por eh, un apuntamiento tipo A, es decir, tipo dirección. Entonces, lo voy a agregar acá, sdebian 2, y él va a tener la dirección IP, la 6. Mm, listo. Este lo voy a dejar ahí para finalidad de pruebas, como ya les dije. Este es un apuntamiento a un servicio, aunque aún no tengo ningún FTP funcionando, lo dejo ahí para modo de pruebas como tal. Entonces, en este servidor principal he agregado mi servidor principal, mi servidor secundario, tanto por nombre de servidor como por dirección IP. Dos apuntadores, por nombre de servidor y por dirección. Guardo y salvo. Acá en este archivo no tengo que hacer nada más. Por ende, tengo que hacer lo correspondiente en mi archivo donde está la zona inversa. Me centro el archivo donde está mi zona inversa, la parte superior de la zona autoridad queda tal cual. Y acá voy a agregar pues mi servidor. Voy a hacer el mismo apuntamiento tipo nombre servidor y tipo PTR, y voy a agregar eh, al servidor secundario. Entonces, listo. Mi servidor principal, mi servidor secundario, y hago también el apuntamiento acá por PTR. Control U, y acá cambio el direccionamiento. Es el otro servidor secundario, tiene la dirección IP la 6 y se llama sdebian 2. Profe, qué pena cuando es PTR, a qué se refiere? Es un apuntamiento, un puntero. En DNS hay varios tipos de apuntamientos o de apuntadores. Está entonces el tipo DNS, que es nombre de servidor, el tipo A, que es de dirección, el PTR, que es pues un puntero donde asocia una dirección IP pues
a un nombre de servidor, a INX, que es para asociar servicios de correo. Digamos que esos son los más usuales o los más utilizados. Son apuntadores que se utilizan en DNS. Y listo, acá no tenemos que hacer nada más. Guardamos cambios y salimos. Sí. Profe, Eh, Señor, una duda. Bueno, guardo cambios, salgo. cuando hablas de apuntador, hablas como por ejemplo, donde yo indico, donde si me escriben tal cosa se dirige a tal esto, o se refiere a apuntador en cuanto a que, porque es que no entendí muy bien si es, por ejemplo, a manifestar de pronto la red como tipo anillo, tipo estrella, o algo así, No, o es simplemente un apuntador de un archivo no. donde yo simplemente digo, tal Acá yo archivo. lo que hago es apuntamientos a un servicio o a un servidor o a un recurso de red. No estoy hablando de topologías. Es Estamos como un hablando de acceso directo. servicios DNS y dentro de los servicios DNS él maneja unos apuntamientos o unos apuntadores. Y esos apuntadores se utilizan pues previamente para asociar el nombre de un recurso, en este caso el nombre de mi servidor, a un nombre o a una IP específica o un servicio asociado a una IP o a un nombre específico. Eso es lo que se utiliza y se puede configurar o configuramos en DNS para que precisamente cuando yo haga o busque un recurso, un equipo, un servicio dentro de mi red, ustedes saben que el DNS es el que hace la tarea de traducir o buscar o resolver esos recursos de red. Profe, de pronto para entender un poco más y de pronto para explicar un poco más, o sea, básicamente estás diciendo que es como cuando yo configuro la página web en Packet Tracer, que yo le digo, apúnteme a esta dirección IP, y entonces esta dirección IP es equivalente a tal servidor, más o menos. Tal cual. Es más, ustedes el trimestre pasado tuvieron que haber implementado un DNS, ¿cierto? En Windows Server. Sí, señor. Ok. Ustedes tuvieron que haber implementado un sitio web, ¿cierto? Y por allá crearon una página web, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, cuando ustedes instalaron por allá el Internet Information Service y ustedes crearon su sitio web y apuntaron allá a una página web, ¿cierto? Cuando ustedes iban desde la máquina cliente o desde los mismos servidores a acceder a esa página web, yo ingreso a una página web, no ingreso por IP, sino por URL, ¿cierto? Por el www.coca-cola.com, por ejemplo, ¿cierto? Lo que sea, dependiendo del nombre que ustedes le hayan dado allá a su sitio y todo el cuento. Inicialmente, ustedes podían, o uno puede hacer la prueba después de que crea el sitio web. Ustedes ingresaban por IP, y sí, les abría su página web, una maravilla, pero lo ideal era que abriera no por IP, sino por URL, por el nombre de la página web o la dirección de la página web. Para que eso funcionara, ustedes por allá tuvieron que remitirse a su servidor DNS y crear un apuntamiento. ¿Y qué hicieron en ese apuntamiento? Por allá crearon un puntero donde asociaban el www a su dominio, buscaban su servidor y ya con ese puntero, ya sí podían ustedes acceder a su página web por URL. Eso es lo que se hace en DNS. Ese tipo de apuntamientos
para que yo pueda encontrar ¿qué? Una página web, un FTP, un servidor, una máquina cliente, lo que yo tenga dentro de mi red. ¿Listo? ¿Sí recuerdan que ustedes hicieron por allá un PTR, un apuntamiento, un PTR, para que pudieran ingresar como Mm, www, el nombre que ustedes le hayan colocado a su dominio, a su página web, punto lo que sea? Es esto creo que mismo lo nosotros que no estoy nos haciendo enseñaron. ahí. Listo, profe. Y entonces, ¿cómo ingresaban a la Creo que página nosotros web? nos tocó hacerlo directamente por IP porque no nos funcionó precisamente por www. Ah, ok, bueno, eso era lo que les faltaba. Y es que lo que pasa es que a veces, pues, uno, ¿cómo decirlo? Uno supone que ustedes ya deberían entender que para que eso resuelva, pues tenían que hacerle allá un apuntamiento en el DNS. Eso era lo que les faltaba. ¿Listo? Entonces, para eso son Ah, esos listo, profe. punteros. Perfecto. ¿Listo? Listo, Entonces, gracias. lo que les decía, hay varios tipos de punteros, el NS, que es donde yo, por eso es que yo asocio, cuando coloco un puntero NS, que NS significa nombre servidor o name server, por eso yo especifico después el nombre de mi servidor. ¿Sí? Acá yo estoy creando un puntero donde yo estoy asociando una dirección IP a un nombre. Acá en este otro archivo, yo estoy asociando un puntero NS, nombre de servidor, y estoy asociando un nombre a una dirección IP. ¿Sí? Para que cuando me busquen, ¿yo qué hago? ¿Cómo estoy probando el DNS? Con el NS lookup, por nombre y por IP. Y me dice, ah, sí, me está respondiendo mi servidor y me está diciendo, ah, sí, lo que usted está buscando, ese recurso se llama así y está en tal IP. Eso es lo que hace nuestro DNS. Por eso, más adelante, cuando creemos el FTP, pues ahí tenemos que colocar nuestro puntero para cuando busquemos allá FTP, dos puntos, slash y la dirección IP, él me encuentre ese recurso. Cuando creemos nuestra página web y queramos ingresar por www, digamos en mi caso, empresa.local, pues pueda ingresar por URL. Eso es lo que nos permite hacer el DNS. ¿Listo? Y Profe, cuando encontremos cualquier otro recurso. ¿Listo? Señor. profe, ahí es que, digamos, estuve viendo algunos videos y, digamos, en los videos ahí arriba donde, en la primera línea, donde dice bin data file for, ahí borraban todo el local loopback interface y ponían el nombre del DNS, el servidor. No, no hay ningún problema, o sea, eso en qué influye o algo. No sabría en qué influye porque esa línea está comentariada. A eso le está diciendo que este es un archivo de, de, de la base de datos del BIN y ya sabemos que el BIN es el servicio para DNS. Mm, es un comentario, usted puede colocar ahí si quiere, lo quita, le pone lo que sea, pero pues es un comentario ahí, no está haciendo nada. Ah, listo, listo. Vale, gracias. Recuerden, todo archivo en Linux que empiece con punto y coma, con el signo numeral, y creo que hay por ahí otro carácter, eh, esa línea está comentariada, o sea, es un comentario acá, es un texto para tener idea de lo que está, de lo que es ese archivo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Acá yo puedo colocar lo que quiera, porque es un comentario, una leyenda, un título, lo que quiera, pero el sistema no lo está teniendo en cuenta, él solo tiene en cuenta lo que no está comentariado, es decir, en este caso, estas líneas. Lo demás son comentarios. ¿Listo? Ah, Entonces, esto es como, por eso les decía, esto es un sistema operativo que, como todos los sistemas operativos, están bajo un lenguaje de programación, ¿sí? Y de pronto, si ustedes alguna vez han visto algo de programación, así sea HTML o JavaScript o lo que sea, yo puedo comentariar
parte de lo que estoy desarrollando, lo que es mi código. Es un comentario. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos en... Ya guardamos ahí las dos configuraciones. Eh, digamos que para aclarar un poquito más este tema. Entonces, les decía que en DNS eh, yo puedo tener varios apuntamientos o registros. Entonces, yo puedo encontrar lo que son, digamos, registros MX, que significan mail exchange o intercambio de correo, que dirigen el correo de un dominio a los servidores que alojan las cuentas de usuarios del dominio. Que yo puedo encontrar registros, como les decía, el CNAME, que un registro CNAME es lo que se conoce como nombre canónico, que lo que hace es enlazar un nombre de alias con otro nombre de dominio canónico, por ejemplo, un www.empresa.local, ¿sí? Entonces, creo que ese tipo de apuntamiento eh, es el que se hace allá en Windows Server, en el DNS, para que resuelva y yo pueda visualizar mi página web por URL. Los registros tipo A, que como les decía, A significa direcciones, que son registros de host, vincula un dominio con la dirección IP física de un equipo o de un servicio entre un dominio. El registro NS, que les decía, es servidor de nombres y determina los servidores que se comunicarán que comunicarán la información DNS de un dominio. eh, y ya, los valores que les decía ahí, el TTL, que es el tiempo de vida, ese es un valor de registro DNS que determina los segundos que debe transcurrir antes de que se apliquen los cambios posteriores realizados en un registro. Mm, Bueno, ya les he hablado de la URL, que es pues, la dirección de, de un sitio, portal, y ya. Eso es como lo relevante acá. Acá precisamente hoy vamos a trabajar eh, con ese valor serial, que ya vamos a más adelante, cuando ya esté resolviendo, tengan mis dos servidores funcionando, vamos a ver el funcionamiento de ese valor que tiene ese serial. Listo, entonces acá ya en mi inversa, listo, ya quedaron los dos. Y ahora vamos a verificar nuestro archivo namet.conf.local. Entonces, hasta el momento, esto era lo que tenía configurado, las dos zonas, la zona directa, la zona inversa. Y acá lo que vamos a hacer es agregar acá al final de cada zona, vamos a agregar la siguiente información. Vamos a decirle a dónde va a ser la transferencia. Como este es mi servidor principal, él va a hacer una transferencia de este archivo y él va a hacer después una transferencia de este archivo a mi servidor secundario. Entonces, cada vez que haya un cambio o alguna modificación en alguno de estos dos archivos, ¿sí? Él va a hacer esa transferencia a mi servidor secundario, a mi servidor DNS secundario,
para que esté actualizada la base de datos del DNS, ¿sí? Para cuando haya un cliente haciendo alguna petición, pues pueda generar una respuesta actualizada como tal. Entonces acá vamos a agregar la siguiente línea. Allow transfer, perdón, acá allow-transfer. Ojo con la sintaxis, siempre les digo allow transfer, espacio, y voy a abrir y cerrar corchetes y una vez cierro con punto y coma. Y acá colocamos localhost, punto y coma, espacio, y especifico hacia dónde va a ser la transferencia. Es decir, especifico la dirección IP de mi servidor secundario. Punto y coma. ¿Sí? Que haga la transferencia. Cuando se produzca un cambio, haga la transferencia a mi servidor secundario. Especificamos el localhost porque como ya sabemos, allá cuando verificamos el archivo de, el de hosts, si recuerdan, el que está en etc hosts, allá nos aparece el localhost y nos aparece el direccionamiento de nuestro servidor. Y aparece por allá también el nombre de nuestro servidor automáticamente. Y lo mismo hacemos acá en la zona inversa. Agregamos esta misma línea. Es más, la voy a copiar. Listo. Allow-transfer, transfer ns, sí. Abro corchetes, localhost, st, punto y coma, la dirección IP de mi servidor secundario, punto y coma, cierro corchetes, punto y coma, y acá cierra con punto y coma. Entonces, esto es lo adicional que voy a configurar acá en mi archivo named.conf.local en mi servidor principal. Guardo cambios y salgo. Esto acá nomás voy a verificar este archivo LTC Resolve. Ahí está la IP de mi servidor. Listo. Y voy a prender acá mi otro servidor, mi servidor 2. Listo, entonces hostname. Vean que efectivamente se llama sdebian2. Y obviamente tiene el mismo dominio. Vamos a ver el direccionamiento. Y efectivamente tiene la 172.16.0.6 con máscara 24. Tiene dos tarjetas de red y esta es la que está por estática. Les voy a mostrar el archivo de configuración. TC Network, interfaces. Y vean, ahí está de manera estática y efectivamente tiene la dirección IP, la 6.
¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a verificar de una vez el etc resolve.conf. Voy a comentariar este y voy a colocar acá pues, la IP de él. 172.16.0.6. Estoy ya en mi servidor 2, ¿no? Por eso configuro ahí la 6. Guardo cambios, salgo. Eh, Direccionamiento, resolve, nombre, dominio, está bien. Acá ya tengo instalado, como ya les dije, este servidor ya está actualizado, ya instalé el DNS. Voy a mirar que esté funcionando el DNS. Y lo verificamos con el status. Status pin 9. Ya dice que está corriendo. Está activado, está corriendo. Listo. Y voy a entrar pues a los archivos de configuración. Ya sabemos acá. Entramos al bin, ese bin. Y acá tenemos estos archivos de configuración. Los mismos pues que están en el servidor principal. Acá, ¿qué archivo vamos a configurar? Acá vamos a configurar en mi servidor 2, vamos a configurar y vamos a trabajar sobre este archivo, sobre el named.conf.local. Quiere decir ahí que ahí vamos a agregar las zonas. Acá vamos a agregar las zonas. ¿Listo? Si se dan cuenta, acá no existen o no van a estar los archivos de configuración de la zona directa y la zona inversa. Acá no los voy a crear. ¿Por qué? Porque la idea es que automáticamente desde el servidor principal se haga la transferencia de esas zonas a este servidor secundario. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, vamos a configurar nuestro archivo named.conf.local. De momento, como ese servidor estaba limpiecito, no había configurado las zonas. Entonces las voy a configurar. ¿Cómo las voy a configurar? Tal cual como están en mi servidor principal. Solo que va a haber un par de modificaciones. Pero en sí la estructura es la misma. Las zonas obviamente van a ser las mismas. Entonces empiezo a agregar la zona. Entonces tengo creada, o voy a empezar creando pues la zona directa. Entonces lo mismo. Zona, ¿cómo se llama la zona? Se llama empresa A, punto local, así fue como yo la llamé. Y abro corchetes. Esta zona ya no va a ser tipo maestro, sino va a ser tipo ¿qué? Esclavo, slave. Tengo que especificar, obviamente, el archivo donde va a estar configurada esa zona. ¿Sí? Entonces, como les dije, acá yo no, no voy a especificar lo mismo, file, slash etc, slash bin y el nombre de mi archivo. Así es donde está en el servidor principal. Acá, cuando hace la transferencia de zona, él me lo va a enviar
al siguiente, en la siguiente ubicación o a la siguiente ruta. Él me lo va a enviar a var h, recuerden que estos son directorios, bind, y dentro de bind, él me va a enviar ¿qué archivo? ¿Qué archivo me va a enviar acá? Permiten un momento, contesto una llamada, que me están temblando. Listo, continuamos. Entonces les decía, acá tengo que especificar la ruta donde el servidor principal, después de que haga la transferencia, a dónde me va a enviar la información de mi zona directa. ¿Qué archivo es el que me tiene que enviar ese servidor principal? Les pregunto, ¿cuál sería el archivo que me tiene que enviar? El del otro servidor. Sí, pero ¿cuál? Pues el de mi zona directa. ¿Cómo se llama el archivo de mi zona directa? DB empresa, el nombre que ustedes le hayan especificado. Este archivo, este archivo, como les dije hace un momento, yo acá en el servidor 2, yo no voy a crear este archivo, sino que el servidor principal me tiene que enviar este archivo actualizado. ¿Y a dónde él me lo envía? Me lo envía a esta ruta o me ubica este archivo en esta ruta, mejor dicho, para que me entiendan. ¿Listo? Por eso especifico esa ruta ahí. Punto y coma. Y acá especifico quién es el servidor principal o quién es el servidor maestro. Entonces acá coloco el servidor maestro. Es el servidor que tiene la IP 172.16.0.5. Y cierro acá la instrucción. Pues voy a verificar la configuración. Empresa.local, porque así se llama mi zona. Esta va a ser un tipo esclavo. Verifico la ruta donde me tiene que enviar ese archivo. Var cache bind. Y pues me tiene que enviar el archivo que yo tengo allá. En su caso, pues ustedes tendrán que verificar cómo se llama su archivo y lo colocan ahí. Y especifico quién es el servidor maestro y coloco la dirección IP. Ojo con los espacios, ojo con la sintaxis, ojo con los puntos y coma, los corchetes y demás. Listo. Y lo mismo hago con la siguiente zona, es decir, la zona inversa. Entonces voy a agregar mi zona inversa. ¿Cómo la llamé? 0.16.172.in-addr punto arpa chetes
Esta zona pues va a ser también tipo esclavo. Especifico la ruta de mi archivo, donde tiene que enviarme el archivo. Entonces lo mismo, lo va a enviar a var slash cache slash bin slash y especifico el nombre del archivo. ¿Cómo se llama mi archivo? db.inversa. Inversa. Sí, señor. Entonces vuelvo y digo, estos nombres pues va a depender de los nombres que usted le hayan dado allá a sus archivos de configuración. Y lo mismo, especifico quién es el servidor maestro. Entonces, servidor maestro es el 172.16.0.5 punto y coma. Cierro acá y cierro acá. Profe, pregunta, Señor, ¿por qué la listo. ruta, por qué la ruta se escribe dentro de comillas? Tengo entendido que las comillas es solo para texto. Esa es la estructura. Y efectivamente, si está entre comillas, sí, pues estoy colocando texto. Sí, pero es que se supone que el resultado debe ser que va a esa ruta, ¿no? El O archivo, me o sea, cuando corregí. haga la transferencia, cuando en mi servidor principal haya una modificación en este archivo o en este archivo, él me va a transferir este archivo, el archivo de configuración, es decir, este, y me lo va a ubicar en esta ruta. Entonces, por eso Por yo le lo coloco esta ruta, para que yo le esté diciendo ahí envíeme este archivo. No lo correcto, deja por temas de como de permisos de políticas, no lo deja guardar en la misma ruta que tiene el servidor principal, es decir, en etc bin y que allá mismo me aloje, no lo permite. de Cuando acuerdo, hace transferencia, estoy de acuerdo con eso, pero lo que no entiendo es el por qué las comillas. Si le está diciendo, sáqueme de esta ruta y lléveme a esta ruta, ¿sí me explico? Entonces creería yo Eh, que las Elber, creo, comillas, contalo. Elber, creo que las comillas en lo que yo estoy viendo en videos, las comillas es para especificar una ruta, o sea, una ruta específica. Cuando yo quiero decir este archivo en esta ruta específica, o sea, si le colocas un puntico, una coma, lo que sea, que no esté ahí, no sirve. Entonces creo que es para cuando se basa en eso, en lo que más o menos O sea, entendí en los videos. es sí, decir, que es es que como darle ruta directa, entiendo. sí, especificar la ruta, sí, una ruta específica donde tiene que enviar la información o donde debo encontrar un archivo de configuración. Pero directa, porque según lo que le entiendo a David, si no tuviese las comillas, podría alojarlo en otro sitio, creería yo que con la misma ruta no. Ah, no, No no, me no, no, queda no, no. claro. Por eso le digo, es que así es la estructura de Debian. Y hay que especificarlo de esa manera. Lo que yo les digo, esto es un lenguaje de programación. Entonces, hay veces me preguntan eso de pronto, pero ¿qué tanta vaina de comilla? ¿Que por qué comilla acá? ¿Que por qué punto y coma? Porque así es la estructura y así fue como lo crearon y esas son las sentencias. Así es como la estructura de ese lenguaje de programación. Pero pues lo que está diciendo ahí es exactamente es especificando una ruta donde debe estar ubicado un archivo como tal. Eso es lo que le estamos diciendo ahí. Ok, gracias, ya me quedó claro.
Vale. Listo, entonces acá agrego, como les digo, mis dos zonas, que son las mismas zonas que tengo en el servidor principal, solo que acá son tipo esclavo. Le estoy diciendo que me traiga ese archivo y me lo ubique en esta ruta, ¿sí? Y especifico cuál es el servidor maestro. Así como en el principal especificamos cuál va a ser o a dónde tiene que hacer la transferencia, que es al servidor secundario, acá tengo que especificar cuál es el servidor principal o maestro. Ojo con la sintaxis, ojo con los nombres, pues ustedes lo harán basado pues en la configuración, los nombres que tengan y las rutas y los nombres de sus archivos como tal. ¿Listo? Guardo cambios, salgo y listo. Bueno, ya tengo conectados mis dos servidores. Voy a verificar conectividad primero que todo, antes de hacer cualquier prueba. Pin a la 172.16.0.5. Entonces, estoy en mi servidor 2 que tiene la 6. Estoy haciendo pin al servidor 5 que es este. Y acá voy a probar conectividad. Profe, en el servidor 2 no se configura lo de named.confi.options. ¿Cuál me repite? El que dice named.conf.options, que dice que es los forwarders. No, No sé, yo nunca he tocado ese archivo de configuración. ah, ¿no? No, señor. Ah. No, señor. Si ustedes se dan cuenta, solo estamos, como siempre, configurando el named.conf.local y los dos archivos de la zona directa y de la zona inversa. Ya lo que hago es verificar el result.conf, verificar el direccionamiento. ¿Listo? Entonces, efectivamente, como se dan cuenta, hay pin entre los dos servidores. Estoy haciendo desde el principal, pin a las 6, me está respondiendo. Desde el secundario, pin a las 5, y ahí me está respondiendo. Tengo conectividad. Em, ya había verificado el Resolve, no sé, o no sé si será que usted me estaba hablando de este archivo. Ahí está configurado. Bueno, voy acá a reiniciar el servicio antes de que se me olvide. Listo, ahí reinicié el build 9 acá. Bueno, lo voy a reiniciar acá. Listo. Reinicié servicios, verifiqué conectividad. Vamos a ver qué hay por acá en este archivo. En el archivo var h ping. Vea que él ya me hizo la transferencia. Ya me hizo la transferencia de las zonas. Vea, estos archivos, vea, esto en el servidor 2. Tan pronto yo reinicio servicios o reinicio el servicio Vint, él por defecto en este archivo
bueno, tiene estos archivos, pero vea que yo no en ningún momento en mi servidor 2 creé estos archivos. Vea que él ya me hizo la transferencia de esos archivos. Como él hace una transferencia, yo acá no puedo hacer ninguna modificación. El que hace la modificación es el servidor principal y me transfiere esos archivos. Si, si yo quisiera visualizar la información que hay en estos archivos, mire la información que él me muestra. Él me la muestra encriptada. Él solo me muestra acá, digamos, el dominio, el nombre de mi servidor, como la parte de la zona de la autoridad. Entonces, información ahí de la zona principal, de la zona de autoridad, pero el resto de la información está encriptada. Más, si quiero entrar a ese archivo directamente, vea cómo me muestra la información. Está encriptada. Ahí yo no puedo actualizar, no puedo modificar, no puedo cambiar nada. Me hace la transferencia de ese archivo, pero me lo envía de esa manera. Es decir, ahí yo no puedo hacer ninguna modificación. Lo mismo pasa con el otro archivo, de la inversa. Eh, Como yo les decía, ¿por qué tener dos servidores DNS? Generalmente en redes siempre vamos a utilizar o siempre vamos a encontrar o deberíamos tener dos servidores DNS. Esto, como les decía, ellos son los que ayudan a resolver y a traducir todas las peticiones que se hacen a nivel de red para encontrar servidores, recursos, servicios, ¿sí? Entonces, siempre se utilizan dos servidores DNS para tener un balanceo de cargas. Un balanceo de cargas, como ustedes saben, es para que no quede saturado o no quede recargado un solo servidor, sino que estos dos ayuden a responder y a encontrar todos los recursos y servicios dentro de una red o dentro de una organización. Entonces, por eso siempre nosotros tenemos esos dos servidores disponibles para que haya un balanceo de cargas, para que no todo el trabajo quede recargado en un solo servidor, sino que estén los dos disponibles y puedan responder a todas las peticiones o solicitudes a nivel de red que tengamos como tal. Si yo voy a mirar acá los logs de Linux, ese archivo lo vemos acá con este comando tile -60 var log syslog. Como ustedes saben, en este archivo var log en syslog vamos a encontrar pues todos los logs de lo que está sucediendo en nuestro servidor. Eh, y efectivamente, ya que la cama me muestra, acá me muestra que efectivamente se hizo una transferencia de zona. Vea, que se hizo una transferencia de zona de empresa punto local. ¿Sí? Vea que acá trabaja con el valor ese que tiene el serial y dice que se enviaron esas notificaciones del serial 2, ¿sí? Que se transfirieron todas las zonas que están corriendo y que la transferencia pues se hizo o la consulta se hizo completa. Pues acá yo puedo verificar si se está haciendo o no se está haciendo la transferencia de zona. Ya lo vimos
que efectivamente se hizo la transferencia de zona porque acá ya me aparecen los archivos, ¿sí? De pronto se me olvidó, antes de haber reiniciado los servicios, haberles mostrado que efectivamente acá solo aparecían estos dos archivos, aún no aparecían estos dos archivos, pero acá lo podemos verificar. Vea que acá me dice en qué momento o a qué hora se hizo la transferencia de zona, vea, se hizo, vea, hoy 30 de agosto a las 8:04:39 de ese Debian, que es el servidor principal. Vea, ahí en los logs no me dejan mentir y es donde nosotros podemos verificar todo lo que está sucediendo o lo que está realizando el servidor. Entonces, des en cuenta que efectivamente se hizo esa transferencia de zona. Si no se hace esa transferencia de zona, por acá es donde nosotros podemos verificar, a veces cuando se nos presentan problemas, errores por ahí en configuración de servicios, por acá en los logs también debemos a veces echar una chequeada para verificar. Muchas veces él nos dice dónde está posiblemente el error o el inconveniente. Quiere decir que eh, bueno, vean que acá tuvo en cuenta este valor del serial. Sí, que él nos decía en los logs que se hizo la transferencia de esta zona y tuvo en cuenta el número serial. Entonces, cuando él hace esas transferencias, ustedes se preguntarán, ¿cada cuánto tiempo o por qué las hace? Como les decía, él las va a hacer cada vez que haya un cambio y él va a tener en cuenta este valor. Cada vez que se vaya incrementando ese valor, él va haciendo la transferencia o él hace la transferencia después de unos segundos hacia el servidor secundario para que tenga en cuenta pues la base de datos o la información que hay en cada una de las zonas como tal. ¿Listo? Entonces, antes de, pues voy a hacer acá pruebas de funcionamiento. Entonces, vamos a hacer un NSLOOKUP a bueno, coloquemos el nombre del servidor principal primero. A Debian.empresa A.local. Me está respondiendo mi servidor principal y me está diciendo que ese servidor está acá, que ese es su nombre y esa es su dirección IP. Yo puedo hacer esa solicitud, esa petición entonces ahora al servidor secundario. 172.16.0.6. Estoy haciendo esta petición, pero ahora a mi servidor secundario. ¿Quién me está respondiendo? Mi servidor secundario y me está diciendo que este servidor tiene ese nombre y tiene esa dirección IP. Entonces, si se dan cuenta, están funcionando en este momento los dos servidores. Si lo verifico acá en el servidor secundario, pues también, bueno, voy a hacer otra prueba acá con el servidor. Bueno, ya vimos que funciona con el otro servidor, ese Debian 2. Ese Debian 2, y estoy escribiendo mal. Hostname, hostname, ese Debian 2. Miremoslo acá, en ese lookup. Las pruebas acá entonces, 172.16.0.
5 y efectivamente me está respondiendo el servidor principal y me dice que ese es el nombre. Vamos a cambiarlo. Vamos a preguntarle ahora por nombre. Se Debian.empresa a punto local y le vamos a preguntar al servidor 2, 172.16.0.6. Me está respondiendo el servidor 2 y me está diciendo que está ubicado y tiene esta dirección IP. Vamos a preguntarle por el FTP. Me está respondiendo el servidor 2 y me dice que el FTP está en el servidor 5. Hasta ahí está bien. Entonces, si se dan cuenta, me está respondiendo. Voy a hacer ahora sí un cambio o una modificación. Voy a hacer una modificación acá. Este archivo. Y digamos que ya el servidor FTP ya no está, este servicio ya no está en el servidor 5, sino está en el servidor 7. No sé, cambió la IP de ese servidor, ya lo ubicamos en otro servidor, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, cada vez que yo voy a hacer o que hago un cambio de configuración en este archivo, de ahora en adelante tendría que cambiar este número, este valor serial, y lo voy incrementando. Entonces, digamos, acá ya no va a ser el 2, sino va a ser el 3. ¿Sí? De esta manera, por medio de ese valor que tiene ese serial, él entiende que hubo una modificación, que hay una actualización y él hace la transferencia de zona como tal. ¿Listo? Entonces, voy a guardar la configuración, guardo, salgo, voy a verificar acá un momentico la zona inversa. Reinicio el servicio, restart pin 9, reinicio el servicio, acá también reiniciamos el servicio y vamos a preguntar nuevamente por el FTP. Y des en cuenta, bueno, bueno, sí, ya está funcionando. Vean que acá yo le pregunté sobre el FTP al servidor 2 y me dijo que ese servicio está ubicado en la 172.16.05. Y vea que vuelvo y hago la nueva petición, la misma pregunta, responde el servidor 2 y me dice que efectivamente ya ese servicio está en la IP 07. Quiere decir que ya se hizo la transferencia y ya me está arrojando información actualizada. Si verificamos nuevamente por acá los logs, me tiene que decir que se hizo esa transferencia. Vea, se acaba de hacer esa transferencia, vea.
a las 8:19. Miren, se hizo una transferencia de zona y se cargó el serial 3. Antes tenía el valor de 2. Ahora se cargó el serial 3. Y hubo transferencia de todas las zonas. Se cargaron, están corriendo, están funcionando. Se envió la notificación porque hubo un cambio en el serial. Vean que aparece serial 3. Y así es como funcionan los servidores DNS. Lo que les decía, cada vez que hay un cambio de actualización, él reconoce y se guía por el valor del serial. Si no se modifica ese valor, pues él no va a hacer ninguna transferencia porque pues no hubo ningún cambio. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta en la configuración del DNS. ¿Listo? Y ahí nos está respondiendo. Preguntémosle entonces acá al servidor principal. Estoy preguntando al servidor 5 y me está dando igualmente la información como tal. ¿Listo? Voy a intentar prender esta máquina cliente. Si me acuerdo la contraseña. Bueno, mientras prende la máquina para hacer las mismas pruebas. Ahí vamos a hacer las mismas pruebas de que resuelva el DNS. Entonces esto funciona desde servidores y obviamente desde nuestras máquinas cliente, ¿no? Todos los servicios que nosotros vamos a implementar de ahora en adelante son pues para los diferentes máquinas y usuarios que yo tengo dentro de la empresa. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta acá? No, profe, haciendo los que uno le salen dudas. Perfecto, entonces permítame acá. A ver si me arranca esta máquina y hacemos las pruebas y se ponen a trabajar en la configuración de su DNS secundario. Los 69 IP. Veas, esta máquina, este Windows 10 es una máquina cliente y vea que yo la tengo en este momento por DHCP. Obtener una dirección IP automáticamente. ¿Recuerdan lo que les decía en una de las sesiones anteriores por allá cuando fuimos al set? Cuando una máquina toma una IP 169.54.97.62, que les dije que era esa dirección. Una dirección que toma como al azar mientras toma una IP que sí es válida. Algo así. Si se dan cuenta, la tengo por DHCP, pero como no hay en este momento un servidor, un router o un servidor con un servicio HCP que le asigne una IP a esta máquina, él automáticamente le asigna
una IP en este rango, 169.54. Algo. Lo que les decía, esta es una dirección a pipa. ¿Listo? Entonces, efectivamente vea que se cumple, porque la tengo por DHCP. Como en este momento no tenemos DHCP, yo le voy a asignar una dirección IP estática en el mismo segmento. No sé, le voy a configurar la 10. Y acá yo le voy a configurar los DNS. 172.16.0.5 y el servidor secundario DNS 172.16.0.05 y 06. ¿Listo? Efectivamente ya tomó el direccionamiento y voy a hacerle una prueba conectiva primero a los servidores. 172.16.0.5 y efectivamente tengo conectividad y tengo conectividad con el servidor secundario también. Querría decir en teoría que si yo hago un NS lookup a, digamos, el servidor principal, él me estaría resolviendo. Sí, vea que le estoy haciendo igual una solicitud, una petición, una pregunta por este servidor, por nombre, me está contestando el servidor principal, me está diciendo que está ubicado acá. Si yo le pregunto al servidor secundario, me está resolviendo el servidor secundario y me está diciendo que ese servidor está acá. Démosle por esta IP. Estoy preguntando por esta IP. Me está resolviendo el servidor principal y me dice que esa IP corresponde a sdebian2.empresa.local y está ubicado en esta IP. Entonces, efectivamente me está funcionando y me está resolviendo, bueno, funcionando y resolviendo los dos servidores, ¿sí? Y va que lo estoy haciendo desde una máquina cliente. Le coloqué un direccionamiento estático, ¿sí? Porque en este momento no tenemos un servidor de HCP. Por ende, pues necesito colocarle un direccionamiento, ¿no? Para que haya comunicación y para que haya respuesta. Por ende, el siguiente servicio que vamos a trabajar el día de mañana y que les voy a mostrar y les voy a configurar, que es muy sencillo y muy fácil, es el servidor de HCP. Para que ya ese servidor de HCP nos provea automáticamente a todas las máquinas que tengamos dentro de la organización unos parámetros de red. Es una IP, una máscara, si tuviéramos un gateway, DNS, que me especifique y determine cuál es mi servidor de HCP. Entonces, como se pueden dar cuenta, funciona nuestro servicio DNS. Entonces, tu tarea es que en lo que resta de la sesión, hagan su configuración y cualquier duda, pregunta o aclaración, por favor, la vamos resolviendo y la vamos aclarando. Mientras ustedes hacen esa configuración, yo voy a llamar a cada uno de ustedes para que ya me muestre por lo menos el funcionamiento de sus arreglos de discos. Como se dieron cuenta el jueves, hicimos la práctica y resolvimos dudas en cuanto a los arreglos, funcionaron y por allá también varios compañeros implementaron ya su DNS normalito, su servidor principal, y funcionó y resolvió. Entonces, mientras eso, por favor, ustedes van haciendo la configuración.
y pruebas de funcionamiento de su servidor DNS. Recuerde que tienen que documentar todo el proceso y pruebas de funcionamiento. Tener acá un momento la presentación y la grabación para que, si voy a tener ya la grabación, para alguna duda, pregunta, para detener la grabación para que la vayan visualizando y se guíen para la configuración. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, me disculpo, yo estoy en el aeropuerto, voy para Bogotá ahorita, en el aeropuerto, entonces no tengo cómo mostrar el fotógrafo. Listo, mañana. Listo, profe, gracias. Vale.